¿De acuerdo? Vamos a hablar del símbolo punto de Lewis. El símbolo punto de Lewis es una representación en el que yo voy a representar con el símbolo atómico un átomo y voy a usar ya sea puntos X para representar los electrones. Aquí tenemos la representación. Y como ven, solo represento los electrones de valencia. ¿De acuerdo? Ahí se mira, por ejemplo, el 1A, que solo tienen un punto. El 2A, 2 puntos. El 3A, 3 puntos. 4A sucesivamente. 5A, 6A, 7A. Y el 8A se representan algunos puntos. Pero ya sabemos que en la generalidad de todo, no tienen ninguna reacción. Por ejemplo, la característica que vamos a manejar nosotros según la teoría de Lewis es que los electrones de valencia que nosotros vamos a usar potencialmente para nuestros cálculos van a ser representados por el número del grupo. Por ejemplo, 3A, 3 electrones, 4A, 4 electrones, 5A, 5 electrones. Ya hemos hablado del enlace iónico, ¿verdad? Que el enlace iónico tiene que ver que es la pérdida de un electrón para que algo se vuelva un catión y la absorción de un electrón para que algo se vuelva un anión. Si lo miramos desde el punto de vista de configuración electrónica, aquí se puede plasmar. Esta es la configuración del átomo normal. Cuando cede un electrón, que sería el de esta capa, ya la configuración se vuelve 1s2. Y aquí, que terminaba en 2p5, ahora termina en 2p6. Entonces, al unirse eso, tendríamos la formación del enlace iónico. Y conocemos la característica de un compuesto iónico eléctricamente neutro, un enlace altamente unido. También recordemos la forma en que predecimos nosotros la forma de los iones. También tenemos, por ejemplo, el átomo de oxígeno, que se separa primero en iones de oxígeno, en iones O, que es la primera característica, ya que el oxígeno tiene que romperse sus propios enlaces, y tendríamos esta representación. Nosotros sabemos que el calcio forma el ion 2+, por lo tanto va a perder este grupo y va a quedar como el argón, y este va a ganar 2 electrones y tendría la configuración del neón. Recordando de que, según la teoría, buscamos el gas noble más próximo. Y esto solo aplica para los elementos representativos, que son los que tienen la A. Y ahí está la explicación de ello. Aquí está la escritura. Si nosotros lo representáramos. La característica principal de un compuesto iónico es la energía reticular. Ya hemos hablado de eso en el primer parcial. ¿Qué es la energía reticular? Ya hablamos de la energía de ionización y la afinidad electrónica en clases anteriores. Recordemos que la energía de ionización y la afinidad electrónica están definidas por procesos que ocurren en fase gaseosa, aunque muchos compuestos sean sólidos. El estado sólido es una condición muy distinta porque cada catión se rodea por un número específico de aniones y viceversa. En consecuencia, la estabilidad del compuesto sólido depende de la interacción entre los iones y no solo de la interacción entre un catión y el anión. Entonces, una medida cuantitativa de la estabilidad de cualquier sólido iónico es la energía reticular, que es la energía necesaria para poder separar un mol de un compuesto iónico sólido en sus iones en estado gaseoso. Pregunto yo, ¿la energía reticular será un valor numérico más alto que la energía de iniciación y que la afinidad electrónica? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será más alto que el valor de ionización y que el valor de afinidad electrónica? ¿O más bajo? ¿O igual?
Recuerden, ya los había mandado a leer, a obviar. Debe ser más alto. ¿Por qué? Porque en la anterior definición de energía de ionicización y afinidad electrónica es partiendo de estado gaseoso. Y aquí voy a partir de sólido a gas. Te involucra un cambio de fase. Más la energía para separar los iones. Entonces, eso va a implicar un poco más de gasto energético. Entonces, la energía reticular va a ser numéricamente más alto que estas energías de ionicización y afinidad electrónica. Bueno, esta es la explicación del ciclo Born-Hammond, que aún no se mira porque es calorimetría. Se mirará en otro parcial, en otra clase. Y aquí están las energías reticulares y puntos de fusión de algunos halogenuros y óxidos metales alcalinos y metales alcalinos terros. Como pueden ver, tenemos valores ya de 3.890, 632 y 828 y 1017. Y aquí están los puntos de fusión. ¿Qué tiene que ver el punto de fusión con la energía reticular? Por ejemplo, este con este o este con este. ¿Tendrá alguna relación? ¿Y por qué son más altas esas? ¿Por qué creen que son más altas? ¿Alguien? Bueno, recordemos que aquí las fuerzas electrostáticas van a depender de dos factores. O sea, que un enlace sea fuerte va a depender de la intensidad de la carga. Entonces vamos a hablar de si un elemento tiene una carga más 2, más 3, en comparación a uno que tenga una carga más 1. ¿De acuerdo? Eso influye en la fuerza del enlace. También va a influir el tamaño. Entre más pequeños sean los átomos que se unen, más posibilidad hay de que los electrones, que aunque no están participando directamente, los electrones internos, queden más sujetos y más fuertemente sujetos. Entonces eso influye. Por eso ustedes miran que los elementos que tienen índice 2 en alguna manera, o sabemos que tienen cargados como el magnesio y el oxígeno, llegamos a cargas de 2800. Entonces, esto tiene que ver mucho con la intensidad electrostática de los elementos. Enlace covalente, ya lo hemos visto. El enlace covalente en el que se comparten de igual manera estos electrones. Pero ya vamos a ver que eso no es totalmente cierto. Se comparten, lo que vamos a decir de aquí en adelante. Se comparten los electrones a través de un enlace. Por ejemplo, aquí tenemos la configuración de la formación del gas flúor. Sabemos que el gas flúor va a partir de la opción o esta configuración cuando está en su estado normal. Aquí tenemos la representación del punto de Lewis, que representa los átomos y el enlace. Como ven, este electrón con este electrón hacen esto. En el punto de Lewis podemos poner dos electrones así o podemos poner una línea para que represente que esos electrones hicieron un enlace. Los demás que no hacen enlaces se conocen como electrones libres o pares libres, porque en Lewis usualmente se manejan cantidad de electrones en pares. Entonces la estructura de Lewis es esta manera, en el que vamos a tener un par de electrones compartidos, se indica como una línea, como pares de puntos entre dos átomos, y pares libres no compartidos se indican como puntos que están alrededor de los átomos individuales. Aquí tenemos representaciones de ello. ¿Y cuál es el espíritu de la estructura de Lewis? La estructura de Lewis
o la visión que tenía es que los átomos buscan la estabilidad. Como los iones buscan la estabilidad, entonces la noción es que ellos quieren formar alrededor de ellos un octeto. Y al formar un octeto es que se quieren parecer a un gas noble. Porque el gas noble en su capa más externa tiene 8 electrones de valencia. Entonces, si yo cuento grupalmente, por ejemplo, aquí yo tengo 6 electrones libres. Y si cuento estos dos para este flúor, tengo 8. Igual, tengo 6 libres acá. Y estos dos que comparten, tengo 8. ¿De acuerdo? Siempre hay sus excepciones. Por ejemplo, el hidrógeno, aunque él quiera, recordando que el hidrógeno solo tiene configuración 1s1, o sea, solo tiene una cajita. Lo más que podría tener de espacio libre es para colocar otro electrón. Por lo tanto, el hidrógeno solo va a llenar con 2 electrones. Entonces, la regla del octeto, esa es la idea. Tener alrededor 8 electrones, ya viendo posteriormente los elementos que tienen su sección. Y se puede valer de todo, como poder formar enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples. Todo lo que me permita establecer la relación de 8 electrones alrededor de cada átomo. Por ejemplo, aquí tengo el dióxido de carbono, miren. Aquí hay doble enlace. Y eso le permite tener 8 electrones alrededor de cada oxígeno y cada carbono. El ion nitrógeno tiene triple enlace, de lo contrario no tendría 8 electrones alrededor de cada nitrógeno. Igual este compuesto, que es el C2H2, que es el etileno, o acetileno, perdón. Etileno y acetileno. Ahora, esto influye en la longitud del enlace. La longitud del enlace es la distancia que van a ver con que se unen los átomos. Es la distancia en el núcleo de dos átomos unidos por un enlace covalente en una molécula. Vamos a ver que entre más electrones estén compartiendo una determinada área, hace que estén más fuertemente atraídos o amarrados o unidos. Y al estar más fuerte atraídos, amarrados, unidos, esos enlaces hacen que los núcleos se acerquen más. Es como que tenga varios alambres de tensión en una misma área. Entre más alambres de tensión tenga sujetando o jalando algo, más fuerte o unido va a estar esa estructura que tenerlo con un alambre sencillo. Las propiedades de los compuestos covalentes iónicos ya las sabemos. Que los enlaces iónicos en teoría son más fuertes. En teoría. Que existen fuerzas intermoleculares e intramoleculares. Que por ejemplo, cuando yo descompongo agua, que es un compuesto covalente, no me sale hidrógeno o oxígeno, me salen moléculas de agua. ¿De acuerdo? Que tienen puntos de fusión bajo los compuestos covalentes. Por ejemplo, aquí tenemos las propiedades de algunos elementos, el cloruro de sodio y el tetracloruro de carbono. Apariencia, sólido, y el tetracloruro es un líquido. Punto de fusión, 801 menos 23, no ocupa casi nada. Calor molar de fusión, 30, 2.5. Punto de ebullición, 1413, 76. Calor molar de vaporización, ya lo vi. Densidad, solubilidad, sólido y conductividad eléctrica. Como podemos ver, esto genera muchas propiedades. Usualmente los compuestos iónicos, por la estructura cristalina que forman, van a ser sólidos. Y siempre voy a ver sus excepciones. Y los compuestos covalentes van a ser líquidos o van a ser casi. Siempre con la idea de que siempre hay sus excepciones. En condiciones normales, ¿verdad? Porque yo puedo llegar a 801 o pasar un poquito a 801 y yo tendría una sopa de cloruro de sodio.
O yo puedo estar abajo de menos 23 grados Celsius y yo tendría un cubito de tetracloruro de carbono. Condiciones normales, vamos a tener sólidos, líquidos o gas. Aquí podemos ver la longitud de algunos elementos. Por ejemplo, miren la diferencia cuando tengo enlaces carbono-oxígeno. Recuerden que ahí influyen los tamaños. Miren, con doble enlace la longitud se reduce más. Miren, aquí tengo los 3 tipos de enlaces entre átomos carbono y carbono. 154, 173, 120. Entonces, entre más enlaces hayan entre un átomo en un área particular, más fuertes están unidos esos átomos y más próximos están, porque su longitud de enlace es más pequeña. Electronegatividad es otra propiedad periódica que no se mide en el capítulo 8 porque había que entender un concepto importante. El concepto de enlace covalente polar. Este es un barrido, un mapa electrostático de una molécula. ¿Se recuerdan algo? ¿Cuál es la característica de un enlace iónico? Porque un enlace iónico es fuerte. A ver. Si no hablan, si no lo hablo yo, voy a estar otra vez afónico en la tarde, pero bueno. Nos recuperamos ya después de que se acabe el periodo. Porque un enlace iónico es fuerte. Dos cosas. Tiene las dos cargas. Correcto, la fuerza electrostática y de paso que forma una red cristalina o red reticular. Porque recuerden que no tengo moléculas de cloruro de sodio, sino que tengo un sólido compacto que tiene átomos de cloruro y sodio intercalados formando una estructura. Bueno, ya hemos mencionado que los compuestos covalentes hacen algo similar, pero no, aunque yo les digo que son débiles, no son tan debiluchos. Porque si fueran debiluchos, saldrían volando los átomos individuales. Aquí tengo el mapeo del fluoruro de hidrógeno, que sabemos que es un compuesto covalente. Pero ¿qué sabemos del fluoruro? Ya vamos a ver algo. Este es el hidrógeno. Y este es el flúor. Donde miremos rojo en este barrido es que hay una densidad electrónica alta. Y donde miremos azulado es que hay una densidad electrónica muy baja. Al haber esto, aquí se genera como una carga negativa y aquí se genera una carga positiva. Entonces, esto hace que sea una fuerza electroestática como el enlace iónico. Por eso, el enlace covalente no es tan debilucho. Y esto se le conoce como enlace covalente polar. Y es un poco más fuerte que el enlace covalente en el que los átomos no generan diferencia electroestática. Y este sería un principio también para clasificar los tipos de compuestos según la fuerza de sus enlaces. Entonces, una propiedad muy común es la electronegatividad, que está establecida con valores arbitrarios, siendo el campeón de ellos el flúor. Miren el valor del flúor, 4. Y uno de los más bajos, el francio. Como pueden ver, los valores más altos van a estar en los no metales. Y los metales van a tener valores relativamente un poco más bajos. Y los metaloides quedan en medio de esos valores. Esta es la fuerza o la electronegatividad, es la fuerza o la propiedad que tiene él para hacerse los electrones para sí o atraer la nube electrónica para sí. No estoy hablando de arrancar como formando aniones. Estoy hablando de que cuando forman un compuesto, él jala la nube electrónica para sí, volviéndose un poco más negativo y al otro le da un carácter positivo cuando están formando un enlace, muy diferente a la afinidad electrónica. De aquí está la periodicidad.
aumenta yendo hacia la derecha y aumenta yendo hacia arriba. ¿De acuerdo? Y estos valores ustedes los van a usar como consulta. ¿Para qué me sirve esto? Y esto lo estableció el señor Linus Carl Pauling, un químico estadounidense muy famoso. Aquí está la electronegatividad. ¿Cómo crece? ¿Para qué me va a servir esto? Muy bien. ¿Cómo voy a poder diferenciar yo si un compuesto es covalente, covalente polar o compuesto iónico? ¿De acuerdo? Porque puedo tener elementos que tienen esa distinción. Por ejemplo, puedo tener compuestos covalentes o compuestos no metálicos que más bien parecen un compuesto iónico. ¿Cómo puedo hacer yo esa distinción? Muy bien, la distinción la vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí está la regla. Si el enlace iónico que se forma la diferencia de las electronegatividades de los átomos enlazados es de 2 o más. ¿De acuerdo? Eso es la regla que vamos a tener. Cuando yo venga y reste, por ejemplo, vamos a irnos a la tabla. Por ejemplo, nosotros sabemos que el cloruro de sodio es un compuesto iónico. Sabemos que eso es iónico. ¿Sí o no? Bueno, hagamos la demostración. El cloro dice aquí que vale 3 y el sodio vale 0.9. Vamos a restar del mayor al menor. ¿Cuánto me da de diferencia esto? 2.1, ¿verdad? 2.1. ¿De acuerdo? Entonces, así vamos a calcular la electronegatividad. Usualmente, como regla general, aquí vamos a tomar cualquier elemento que dé arriba de 2 como compuesto iónico. Y miren aquí quiénes tenemos arriba. Compuestos que yo considero iónicos. ¿De acuerdo? Después de 1.9 hasta casi 0.7, que eso es de otras bibliografías, vamos a tener el enlace covalente polar, que es aquel que genera una nube electrónica así y genera carga. Por ejemplo, miren el fluoruro de hidrógeno. Aquí está. Y aquí están. Estos son compuestos iónicos. Este sería para mí un compuesto covalente. Y miren ahí donde están nosotros. Entonces, eso es. Y ya cuando algo sea de 0.5 o casi 0, se va a considerar casi covalente no polar o covalente covalente. Porque recuerden que covalente es aquel en el que realmente los electrones están compartidos o los electrones van a estar compartidos de manera igual. Aquí les dice que clasifiquen los enlaces como iónicos, covalentes o polares. Entonces aquí simplemente se hacen las diferencias. Aquí dicen que la diferencia entre el H y el cloro es 0.9. Entonces si la diferencia es 0.9, ¿cómo considero ese compuesto? ¿Iónico, covalente polar o covalente? Si la diferencia de HCl es 0.9 en la electronegatividad, ¿cómo lo considero? Covalente. Covalente polar. Polar. Es covalente, pero polar. El KF, la diferencia del KF da 3.2. Entonces, ¿qué es? ¿Covalente, covalente polar o iónico? Y lo están viendo ahí. Iónico. Iónico. Y en los átomos de carbono entre sí, el siguiente compuesto es enlace carbono-carbono. ¿Qué va a suceder cuando yo reste el mismo valor numérico de electronegatividad?
que solo ocurre en casi siempre en elementos iguales. ¿Qué va a pasar? ¿Mm? Si el resto son números iguales, Ese es no pero covalente. entonces se consideraría un enlace covalente puro. La neutralidad también explica un poco los números de oxidación. Entonces aquí está la estructura de Lewis, que esta la explicamos mejor con un ejercicio. Lo que se hace es, escribo la estructura de Lewis para el trifluoruro de nitrógeno. Como regla general les voy a ir diciendo los pasos, pero esto lo vamos a ampliar cuando hagamos ejercicios. Primer paso. La estructura de Lewis se caracteriza por tener un átomo central y el resto alrededor. Como regla general, el átomo central va a ser el menos electronegativo. Entre el flúor y el nitrógeno, ¿quién será el menos electronegativo? Entre el flúor y el nitrógeno. ¿No? Entonces, el nitrógeno va a ser nuestro átomo central. ¿De acuerdo? Se van a calcular los electrones de valencia. Y después, en base a eso, vamos a establecer los enlaces. Eso lo vamos a ver más claro cuando hagamos construcciones en la siguiente clase. Pero aquí, ¿cuál es la clave? Aquí tengo 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Y aquí tengo 2, 4, 6, 7, 8. Por ejemplo, este nitrógeno tiene en su átomo central 2 pares de electrones libres. Miraremos ya en el capítulo 10 que eso va a influir bastante en la forma geométrica de los compuestos. Aquí está otro, el ácido nítrico. Se coloca el nitrógeno, que es menos electronegativo. El hidrógeno siempre va a ser una rama, nunca lo van a poner de átomo central porque no tiene la capacidad. Y se construye de tal manera que todo tenga 8 electrones, excepto el hidrógeno, que solo va a formar 2. Tengo esta construcción. Cumple la regla de Lewis. Permítanme, voy a pasar lista. Y vuelvan a ingresar cuando cierre la sesión. Ahorita voy a pasar lista. Es 15. Y a mí yo sentí este periodo que fue, pero rápido. Vamos a ver. Ada André. Ángel Brian. Cristian Diane. Diego Elvir. Diego Bonilla y Diego Flores. Doris Irving. Jency Lisi. Está Carlos, está Jency Lisi. Está Cristian. ICC. Luisa. María Los Ángeles, María Torres. Miriam Ayeli.
Lisa, Scarlett y Jennifer. No. Que no. De acuerdo. Bueno, entonces aquí sería la estructura. Aquí solo una curiosidad. Esta estructura de arriba cumple la regla de Lewis. Cuenten, habrá 8 electrones alrededor de los oxígenos, el nitrógeno y 2 alrededor del hidrógeno. Cuenten para esta que está en el paso 3. Sí. Sí. ¿Y qué tal la figura del paso 4? ¿Cumplirá también la regla del octeto? Sí, también. Sí. Bueno, como vamos a ver, vamos a poder tener muchas estructuras que puedan cumplir la regla del octeto. Entonces, las reglas de Lewis pueden generar más de una forma. Más adelante vamos a ver una propiedad que nos va a permitir decidir cuál es la más idónea. Esto también se cumple para iones. En los iones, recordemos, si tiene una carga menos 2, vamos a sumar 2 electrones más a nuestra cuenta. Y si fuera un cation, por ejemplo, que fuera un cation 2 más, le vamos a restar 2 electrones. Y usualmente aquí vamos a representarlo como un grupo en paréntesis para colocar afuera la carga. Para que sepamos que es un anión. ¿De acuerdo? Aquí está el concepto que les digo, carga formal. La carga formal es el concepto que me va a ayudar a dilucidar o establecer o decidir de varias estructuras de Lewis que puedo formar, cuál es la más idónea. Cuando estoy diciendo idónea es la que es más posible, sin quitar que las otras puedan existir o no. Recordemos que en la química, o recordemos que por ejemplo un átomo es puro. Un átomo cumple que tiene la misma masa y propiedades químicas. Con un pedazo de hierro, todos sus átomos son igualitos. En un pedazo de hierro, todos los átomos de hierro son igualitos. ¿Mm? ¿Sí o no? Los átomos, recordemos que los átomos, dentro de los átomos están los isótopos. Y los isótopos son elementos que tienen diferente masa, pero sí propiedades similares. Igual va a ocurrir, si ocurre eso al nivel elemental, no va a ocurrir ya al nivel molecular. Claro que sí. Van a haber moléculas que van a tener alguna diferencia en la forma en que esté estructurados los enlaces, en la longitud de esos enlaces o en la orientación en el espacio, pero sigue siendo la misma molécula. Eso hace que cambie un poco las propiedades y al final de un litro de sustancia, yo voy a tener en sí la propiedad del promedio de esas moléculas. Entonces,
La carga formal me dice cuál es la estructura más idónea basándose en la estabilidad y cómo funciona la carga formal. Para poder explicar esto y no quedarme en el aire, por favor, les voy a pedir que vuelvan a ingresar.